Diálogo con Jorge Zelaya. Hola, muy buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes una vez más en el diálogo esta mañana. Después de 5 meses en confinamiento parcial, en todos los sectores del país, la población se hace varias preguntas. ¿Qué pasará en los próximos meses? ¿Podremos retornar a la normalidad antes de lo pensado? ¿Cómo será la vida de todo el país después de la pandemia? Estas y otras interrogantes quedan sin respuesta ante la crisis que se vive actualmente en Honduras y en el mundo. De la mano con la pandemia están otras enfermedades como el dengue, por ejemplo, que ya cobra más de 17,000 vidas en lo que va del año. Y médicos aseguran que el cuidado de la ciudadanía debe de ser en estas dos vías. Hoy nos acompaña la doctora Roxana Araujo, epidemióloga y exsecretaria de Salud, para conversar cuál podría ser el futuro del país en el sistema sanitario y asimismo concientizar a la población a cómo debe de actuar ante estas dos enfermedades que están arrebatando la vida de muchos hondureños. Doctora Roxana Araujo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Ya no nos saludamos como ha sido habitual siempre, con el cariño siempre, sí, pero bueno, que el abrazo, pero esto es lo que estamos viviendo. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, siempre es un gusto, un honor contar con esta invitación por parte suya, y nosotros podríamos darnos un abrazo fusivo como lo hacíamos anteriormente, porque somos sobrevivientes de esta enfermedad. Todavía tenemos un poquito de inmunidad, podríamos decir, porque no está determinado cuál es el periodo posinfección natural que podríamos gozar de esa inmunidad que nos da el habernos contagiado. Es un tema relevante, es un tema realmente que creo que desde que inició en China el problema de la COVID-19 y que se extendió a Europa y a los otros países asiáticos y que posteriormente vino a nuestro continente, creo que ha sido un tema de todos los días, de las 24 horas del día. Sí, o sea, realmente se mantiene, y no, bueno, no solo en Honduras, en el mundo. En el mundo entero. En el mundo. Uno revisa canales, escucha estaciones de radio del exterior, todos COVID. O sea, la agenda nos las ha dominado al 100% del COVID. Todo tiene que ver con el COVID en este momento. Y en el pasado tuvimos pandemias así, similares a eso, claro, no las vivimos nosotros. De hecho fue a finales de los 1800, a principios de los 1900, con millones de personas infectadas y con millones también de fallecimientos. Sin embargo, creo que esta pandemia la mirábamos casi muy parecido a lo que había ocurrido con el H1N1, es decir, que había durado unos 3-4 meses, se había hecho intensificado la atención en el sector salud. De hecho, en ese momento ni siquiera se usaba la mascarilla, y a pesar de que era una enfermedad respiratoria y que también estaba considerado como una pandemia. Sin embargo, con este tema del COVID, cada día usted aprende mucho más, sobre todo de esta enfermedad, que inicialmente se nos decía que el 80% de la población iba a sufrir un proceso infeccioso muy parecido a un resfriado común, o sea, con sintomatología leve. Y hemos visto en realidad que hay una cantidad considerable que sí ha pasado con sintomatología leve, otros que los síntomas pues no duran más de 3 o 4 días, pero tenemos el resto de las personas que se han complicado con una segunda y una tercera fase de la enfermedad, que han sido esos miles de personas que se han ingresado en los hospitales y que lamentablemente hoy cuantificamos, creo que no sé si son 1.500 o 1.600 fallecidos. Y eso pues... 1.683. 1.683 fallecidos y que no esperábamos. Es decir, cuando nosotros miramos que una persona conocida, un amigo, un familiar fallece por esta enfermedad, realmente ahí es donde sentimos la necesidad de que esto termine, de que esto se resuelva. Pero esto no va a pasar sin el acompañamiento de todos, de la población, de la conciencia que nosotros tengamos ante
la eventualidad de poder cortar esa cadena de transmisión. Esta cadena de transmisión, que es muy importante el trabajo que se puede efectuar de las autoridades, pero también depende, y uno insiste, doctora, de uno mismo, el cuidado que se debe tener, uso de mascarilla, distanciamiento, el estarse, como mira Angelito, constantemente está... Con el uso de alcohol gel. Con el uso de gel, entonces lavándose las manos, pero yo no sé si es que la gente se resiste, a quienes no les han dado COVID, usted y yo obviamente sí, pero se resiste a creer que el COVID es una realidad. Todavía a esta altura, con ese montón de muertos a nivel mundial, millones, y aquí en el país ya más de 1.683 personas muertas. Y que conste, esos son los datos oficiales que manejan las autoridades de SINAGER, pero que estamos seguros, usted tiene, estoy convencido, más conocimiento de ello, que hay muchísimas más personas contagiadas y que han muerto incluso por el COVID. Sí, definitivamente. Estos son los datos a las personas que se les ha tomado la famosa prueba de PCR en tiempo real, que son los datos que llegan al Laboratorio Nacional de Virología y que esto los transmite a la Secretaría y la Secretaría a SINAGER a su vez, y que es el que nosotros miramos todos los días en la cadena nacional. Sin embargo, hay una gran cantidad de la población, yo me atrevería a decir que llegamos casi al 500.000 de personas que se han hecho los exámenes en laboratorios privados. Es decir, las pruebas, los PCR, aunque sean caros, porque estos no bajan de 4.000 empiras, 4.500, 5.000 empiras. Y las pruebas rápidas, las famosas pruebas rápidas. Entonces, sí considero que es una cantidad mucho más alta la que tiene la que ha salido positiva, la que se ha visto de repente con la angustia de saber que está positivo por la COVID-19. Y es que esta enfermedad vino con un montón de cosas que no fueron favorables para nadie. Y uno fue el estigmatismo, es decir, el sentirse que usted estaba infectado por el virus del SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad, era como en el tiempo antiguo que usted de repente padecía de lepra y que era marginado. Y eso fue lo que ocurrió exactamente con esta enfermedad. La persona, al inicio, acuérdese que era espantoso cuando llegaban las brigadas médicas a tomarle el famoso hisopado a su casa o a traerlo. La gente sentía vergüenza de algo que no tendría por qué sentir vergüenza, porque es una enfermedad respiratoria que cualquiera en este momento puede contagiarse, y en cualquier momento se pudo haber contagiado. Entonces llegó con ese tema de negatividad, del astigmatismo. Otra cosa que se manejó muy mal desde el inicio y que se sigue manejando mal es el tema de los fallecidos por COVID-19. Es decir, si usted ha visto, porque lo ha visto, es como que fueran a enterrar a alguien que tuviera ébola. Es decir, como que fuera sumamente contagioso, que a pesar de que ya a la persona la introducen en una bolsa plástica herméticamente sellada, el ataúd también, hasta el ataúd lo tienen que clavar. Yo creo que todo esto se manejó mal desde el inicio, no hubo una voz cantante con experiencia. Yo lo hubiera esperado de medicina forense, porque al final ellos son los expertos en este tema, junto con las autoridades de la Secretaría de Salud, los gobiernos municipales, de que le dieran a la población por lo menos esa tranquilidad de que su ser querido, que falleció por esta enfermedad, pudiera haber sido sepultado con dignidad, no como se miraba en otros países, pero en otros países eran las cantidades exorbitantes y que tenían que hacer esas grandes fosas porque no daban abasto de hacerlo de manera individual. Sí, sin embargo, en el caso nuestro sí se ha poder hacer ese proceso. Sin embargo, todavía hasta este momento es un problema que a alguien lo diagnostiquen con sospecha de COVID y que lo vayan a sepultar. Hasta este momento todavía sigue siendo un problema. Sí, y bueno, lo que ocurre también aquí, doctora, que si a alguien le decían en el barrio tiene COVID, a veces, bueno, hasta los mismos familiares, lo marginaban. Los mismos familiares. ¿Cuántas imágenes no vimos de enfermeras,
de doctores que llegaban y los mismos vecinos, fuera, 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 gritando. O sea, sí, eso sí. Indudablemente que al paso de los meses, al paso de los días ha cambiado. Ha cambiado, sí. Porque también tenemos que admitirlo y tenemos que decirlo que sí ha cambiado muchísimo. Sí, ha cambiado, pero le digo que llegó con un montón de cosas negativas que nos hicieron de repente que no se avanzara tan rápidamente en la detección de los casos. ¿Por qué? Porque la persona prefería quedarse en su casa a pesar de todas las consecuencias. Y otra cosa importante es que llegó con el boom de que era el problema de la neumonía, el grave problema que iba a tener una persona en esa segunda y esa tercera fase. Sin embargo, en todo este tiempo y en la experiencia que se ha tenido, y que yo no voy a dejar de mencionar que esas autopsias que se hicieron en Italia, que fueron más de 500 autopsias, también le dio una luz al mundo para el manejo de esta enfermedad, cuando ellos descubrieron que aparte de la neumonía también había un proceso de coagulación intravascular diseminada que se producía. Y entonces ahora, si usted mira, si usted está en esa segunda o en esa tercera fase, es indicatorio poderle poner antiinflamatorios tipo esteroideos y también los anticoagulantes, que al final son los que le salvan la vida, más que de repente un respirador artificial. Sí, eso es muchísimo más efectivo, si cabe la... Es que si usted, la ventaja de esta enfermedad, diría yo, es captarla en esa primera fase, es decir, cuando usted tiene esa sintomatología de malestar general, dolor de cabeza, en una gran cantidad, creo que es un porcentaje que yo me atrevería a decir que anda en un 60% de los que sufren la pérdida del olfato y del gusto. En esa primera fase que a usted le detectan que está positivo, es donde debería ser un poco más agresiva la medicina y la persona no evolucionar a esa segunda o esa tercera fase donde necesita estar conectado a un tanque de oxígeno, ya sea de bajo flujo o de alto flujo. Entonces esos mecanismos son los que se deberían de evitar en cuanto a esta enfermedad. Y qué lamentable, porque la persona que entra ingresado en un hospital, a una sala de COVID, entra como a un lugar que ya no sabe si realmente va a salir o no va a salir, porque es una incertidumbre cómo usted va a responder, cómo su organismo responde ante la agresión, ante el proceso inflamatorio de estas células. A propósito de ello, cuando usted dice cómo va a responder, cómo va a salir, usted y yo lo conversábamos antes, lo hemos platicado siempre. A mí me tardó más tiempo a salir de lo del COVID que a usted. ¿A qué se debe eso? Que a algunas personas el tiempo es mucho más prolongado que otras en salir, porque incluso, doctora, yo escucho que hay gente, tengo COVID, dicen, y a las 2, máximo 3 semanas, ya no tengo COVID. Bueno, eso depende de cómo responda su sistema inmunológico. Recuerde que al infectarse usted es como que se estuviera vacunando, pero en la vacuna las dosis son mínimas, son las cantidades necesarias para que el sistema inmunológico reconozca el virus, lo ponga en la memoria y que pueda tener esa inmunidad. Sin embargo, en la inmunidad natural, no. O sea, no medimos cargas virales aquí, pero de repente a veces depende también de la carga viral que pueda tener la persona, de cómo su sistema inmunológico esté en ese momento, porque recordemos que hay procesos concomitantes al COVID que hacen que el sistema inmunológico esté deprimido o que esté muy bajo, es decir, aquellas enfermedades crónicas, aquellas personas convalecientes de cáncer, por decirlo así, o que están en un proceso de una quimioterapia, los que tienen insuficiencia renal crónica, o sea, todas esas personas probablemente tengan su sistema inmunológico un poco comprometido. En cambio, algunas otras pues respondemos de manera. Sin embargo, también hay algunos otros medicamentos que ayudan a que ese sistema inmunológico actúe mejor que sin haberlos tomado. Entonces hay un montón de factores, pero lo importante y lo que usted dice es reconocer todos los avances que se han ido dando y que la ciencia ha ido hacia, como queriendo un paso adelante hacia lo que se puede presentar ante una complicación de la enfermedad de la COVID-19. En Hong Kong, ayer se informaba de un hombre de 33 años que le dio COVID en abril.
y que ayer le volvió a dar otra vez COVID. Y en un principio habíamos escuchado nosotros, doctora, que a quien le había dado COVID, un año por lo menos estaba inmune, otros decían que ya no le volvía a dar, pero incluso entiendo que están analizando 2 casos en este momento en la zona norte del país. Bueno, recuerde que el sistema, esto como de diciembre hasta la fecha no hemos cumplido un año, como para hacer un trabajo de una corte y decir, bueno, a tantas personas se reinfectó en el transcurso de 3, de 4 meses. Se ha logrado, según algunos estudios, de que la inmunidad natural puede andar alrededor de 3, un promedio de 4 meses. Es decir, si usted durante este mes, que estamos en agosto, usted sufre de la enfermedad, es decir, se infecta con el virus y a partir de ahora usted cuenta 3 o 4 meses, probablemente ese sea el periodo de inmunidad natural que se le dé. Después de eso, probablemente puede caer en riesgo de volverse a contagiar. Pero una de las ventajas de esto es que al haber estado en contacto, su organismo, el sistema inmunológico, reconoce inmediatamente el virus y posiblemente lo ataca, lo destruye, lo elimina. No es como la primoinfección, que usted está... su sistema inmunológico no lo puede reconocer, entonces el virus aprovecha, se introduce a la célula, se reproduce dentro de la célula, porque esa es una gran característica, y eso hace de que se produzca todo este mecanismo fisiopatológico que nosotros conocemos como la cadena de citoquinas, la reacción de las citoquinas. Sí, entonces lo que ha ocurrido con este hombre en Hong Kong y análisis de 2 hondureños que se están haciendo en el norte del país, significa que sí puede regresar el COVID a las personas que ya lo hemos tenido. Sí, definitivamente. Y eso es una de las cosas que debemos mencionar. Es decir, nuestros primeros casos fueron en el mes de marzo. Si contamos de marzo, abril, mayo, junio, julio, hay muchas personas que ya esa inmunidad natural ya no la tienen. La única ventaja que tienen es que su sistema inmunológico, al haber una reinfección, reconocen al virus de forma inmediata y pueden atacarlo, y el proceso puede ser más leve, posiblemente, que es como que usted se haya vacunado. Pero no le dice que no se va a reinfectar, es decir, no da una inmunidad permanente como en el caso del Zika, el chikungunya, que cuando usted se infecta con esos virus, ya su sistema inmunológico ya queda inmunizado para siempre. ¿Cómo se puede interpretar? Ocurre en todas partes del mundo con esto del COVID, pero aquí han muerto ya 43 médicos, sí. 21 enfermeras, enfermeras en su gran mayoría. Es la gente que está, como dicen, en primera línea. Y voy a llevarla porque fue también ministra usted en su momento en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa, de la Secretaría de Salud. Pero primero, los médicos, y entre comillas se supone, pues que, bueno, no es que se supone, saben muchísimo más que el común de la población. Al momento de enfrentar esto, es que es traicionero el COVID, es que no solo le puede pegar, sino que en el manejo es completamente... delicado, y al grado que han muerto ya estamos hablando de 64 oficialmente, datos oficiales, entre médicos y enfermeras en el país. Es que cuando usted está en esa primera línea de esta batalla campal, porque está luchando con algo desconocido que usted ni siquiera puede ver, es el proceso del contagio, no es el proceso, es la eventualidad de que ocurra un contagio es muy alto, a pesar de esas medidas de bioseguridad que se implementan. Es decir, el hecho de que nosotros estemos usando hoy esta mascarilla es porque nosotros sí, ya lo tuvimos, pero no sabemos cuánto vamos a tener de inmunidad y probablemente para evitarlo. ¿Qué es lo que pasa con el personal sanitario? ¿Y cuál fue la queja permanente y que todavía sigue siendo una queja permanente? Es el equipo de protección personal, de bioseguridad. Ese equipo de protección personal no es que debe ser cualquier equipo, lo hemos mencionado nosotros en muchas ocasiones, que esto tiene que ver con la calidad del equipo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos esta mascarilla. Esta mascarilla probablemente sí nos ayude en el sentido de que cualquier persona que pueda andar sin su mascarilla, estornude, tosa
o cualquier cosa que se pueda hacer, esto repele la mayor cantidad de gotas o de microgotas. Pero sin embargo, si usted mira, no tienen un registro en la parte de abajo de donde están los números. Entonces, esto significa que esto no es original. ¿No es, perdón? No es original. Entonces, esto le quita un margen de seguridad a usted. Pero nosotros podemos andarlo, porque es algo eventual que podríamos... Pero ya en el caso del personal sanitario, en las emergencias, en las unidades COVID, en las unidades de cuidados intensivos, el personal debe de tener el mejor equipo de bioseguridad con la calidad garantizada. Sí. ¿Y no se ha dado hasta el momento en el país? Pues creo que esa parte ha fallado. Porque se ha comprado de repente sin aquellas especificaciones tan estrictas como deberían de ser. Ese es otro del punto de vista epidemiológico. Yo realmente no sé quiénes conforman esta mesa multisectorial de ellos. Exacto, quienes dan las pautas para decir esto está bien, esto está aquí. Yo creo que es un consenso de todos, pero en el caso y en el campo de la salud ocupacional y de las enfermedades ocupacionales hay que tener mucho cuidado. Sí. Doctora, microbiólogos en este momento, enfermeras, creo que usted incluso veía cuando transmitíamos la noticia de San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa, están amenazando con huelgas. Tienen unos 30 aproximadamente, escuchaba en San Pedro Sula, que no les han pagado sus contratos. Una situación muy similar ocurre con algunas enfermeras que están por contrato acá en la zona central. ¿Qué es realmente lo que pasa? O sea, no hay recursos suficientes, ha sobrepasado esto de la pandemia la capacidad de cubrir, y aquí la gente dice, bueno, ¿cómo es que no hay dinero? Pero sí se lo roban, un buen porcentaje. O sea, honestamente, por eso es que la gente se molesta, porque no hay para pagarles a quienes están en primera línea luchando en esto del COVID, y se encuentra uno con una dura realidad de la compra de hospitales, por poner solo un ejemplo muy claro y que todos lo conocemos. Bueno, esa es la parte en la que usted y yo también desconocemos cómo es que funciona. A pesar de haber ostentado ese cargo, es sumamente difícil poderle decir que la Secretaría de Salud, con el presupuesto que tiene asignado generalmente cada año, pueda dar respuesta a una situación de emergencia como esta sin el apoyo del gobierno central. Porque el Poder Ejecutivo, al final de cuentas, junto con el Poder Legislativo, son los únicos que pueden incrementar el presupuesto de una institución. Y en este caso, cuando se habla de miles y miles y miles de millones de dólares y de lempiras que se han invertido, pues la pregunta es válida. La pregunta que todo el mundo se hace es válida. Porque con estos portales de transparencia, lo que usted quisiera ver en una página es ver exactamente qué fue lo que se le dio, vaya, por ejemplo, al Mario Catarino Rivas, qué fue lo que se le dio al Hospital Escuela, qué fue lo que se le dio a cada uno de los hospitales, a las regiones de salud, para poder tener un análisis completo o concreto de por qué está ocurriendo todo esto, por qué la contención, si bien es cierto, no ha sido... En ningún país todavía hay una contención definida, y menos nosotros que nos consideramos del tercer mundo. Sin embargo, yo creo que es válida su pregunta, porque cuando hay una contratación de recursos humanos que no está contemplado dentro de ese presupuesto y que tampoco el gobierno ha recibido las entradas que se generan a través del pago de los impuestos, esto trae pues este caos. Pero, como usted bien lo dice, los organismos internacionales, a través de estos préstamos que han hecho, porque muchos de los pagos que hasta hoy se han mantenido, y que eso sí podemos mencionarlo, que los pagos de las personas con plazas permanentes se les ha mantenido durante toda la pandemia. Sin embargo, ha habido un problema con los de las contrataciones, que creo que sí se va a resolver, porque a veces estos créditos están sujetos a ciertas normas. Es decir, invertir para ellos es invertir en equipo, en insumos, inclusive hasta infraestructura, pero ya la contratación de recursos humanos es como limitada.
Entonces hay que hacer, me imagino que algunas readecuaciones, pero esperemos que esto se resuelva pronto, porque son las personas que han estado en esa primera línea, que la modalidad de ellos está a través de esos contratos temporales, pero que sabemos que se merecen. Yo creo que eso de minimizar, de que solo son 2 meses, no puede ser. Las personas necesitan subsistir y vivir cada mes con lo que ganan. Y que conste que los salarios, pues, en términos generales, en la Secretaría nunca han sido salarios altos para la mayoría de los empleados. Claro, pero también es gente que vive de su salario. Claro. Uno siempre, doctora, les dice, bueno, con toda honestidad, si a mí aquí vienen y me atrasan 2 quincenas, 3 quincenas, yo me pongo como loco. Es decir, porque hay gente que cree que se tiene pisto. No, los que vivimos de un salario y que vivimos del día a día, sí. Entonces uno se encontraría, es que yo no me imagino qué actitud, por ejemplo, si a mí, no digamos 2 meses, 3 meses, que hay hasta 5 o 6 meses. Por ahora le digo que usted en ningún momento puede minimizar y decir, solo son 2 meses. No, esa persona si está arriesgando su vida, porque la está arriesgando, porque no crea que es fácil decir, yo voy para una unidad de COVID. No, usted desde ese momento, usted no sabe qué es lo que va a pasar con su vida, si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Y a todo esto, que no le paguen a tiempo, por el riesgo que se corre. Yo tengo un compañero, un gran amigo, su hija trabajando como dicen, se persina, la mamá le echa la bendición cuando se va, porque sabe que se va, pero no sabe si va a regresar. Y esa es la dura realidad que se está viviendo, más con esta gente que está al frente. Es que está al frente, que los riesgos son mayores, doctora. Mire, los riesgos son mayores. Yo estaba leyendo recientemente el fallecimiento de un colega nuestro en San Pedro Sula, donde durante 20 años estuvo con la modalidad de contrato. Imagínese esa persona, yo creo que todos los años, todos los meses, la esperanza de ese colega era tener una plaza. Y por lo menos los pocos beneficios que da una plaza permanente, claro, que le da opción a usted un préstamo para una vivienda, que le da a usted opción para préstamos para educar a sus hijos, qué sé yo, y que fallece después de haber laborado 20 años en una institución con la modalidad de contrato. Yo creo que todo esto nos tiene que abrir los ojos, tenemos que ser más sensibles al dolor ajeno, tenemos que llenarnos de solidaridad. Sin embargo, hay muchas personas que no cambiaron, que no van a cambiar y que van a seguir siendo malos. Sí, aún en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que el mundo está viviendo, Honduras no es ajena, pero como apuntaba la doctora, con las limitaciones que se tienen en relación a otros países, es muchísimo más vulnerable y es más entendible y se comprende pues el que la gente se sienta desesperada, y eso lo hemos venido manejando desde hace muchísimo, desde todo este tiempo de la pandemia, porque el no tener que comer, el no tener que darle a sus hijos muchas veces vuelve hasta muchas personas a cometer actos irregulares. Cuando digo actos irregulares, yo le decía a un gran amigo, y siempre lo saco a colación, el abogado Raúl Pineda Alvarado, el profesor Rafael Pineda Ponce, el abogado Gautama Fonseca, el abogado Orlando Gómez Cisneros, que tuve el privilegio de estar ahí primero atendiéndolos y después ser compañero diputado de ellos y conversar y escucharles. Y yo les decía, en aquellos años, recuerdo, miren, cuando se vieran unos foquitos arribita en los cerros acá de Tegucigalpa y Comayagüela, mucha gente se va a ir a vivir a esos lugares. Y después esa gente, cuando no tenga que comer y auspiciadas por el populismo, por la irresponsabilidad de los políticos, después se van a tener dificultades en el país. Y muchos de ellos, igual yo lo quiero mucho, Hernán Negrito me dice, usted a veces comenta mucho así, no, mire, líder, la situación, y le estoy hablando 1990, estamos hablando de 30 años, hace 30 años, y la insensibilidad de la empresa privada que ya uno la miraba venir, y como aquí las empresas han pasado de generación a generación, de los abuelos a los hijos, de los hijos a los otros hijos, y ha sido una cadena, y a veces los jóvenes que están al frente de las instituciones, de las empresas, son incluso más insensibles que lo que fueron sus papás o lo que fueron sus abuelos.
había un tratamiento, no tiene nada que ver con el caso que estamos con nuestra invitada la mañana de hoy, pero todo es una cadena. Y la dificultad económica que estamos enfrentando, que es muy fuerte y que está llegando ya casi al extremo de la desesperación en la gente, por eso es que ya no se creen los políticos como tal. Y esta podría ser una de las últimas oportunidades en que la gente, tal vez, que yo lo dudo, vaya, comiencen a votar con la esperanza de que pueda cambiar la situación en el país. Pero tienen, quienes nos están dirigiendo y quienes piensan en dirigirlo, que hacer un análisis completamente distinto y darse cuenta de la realidad que se está enfrentando. La gente literalmente se está muriendo de hambre. Y esto del COVID ha venido a agravarlo muchísimo más. Vamos a una breve pausa, regresaremos con nuestra invitada aquí en el estudio, la ex ministra de Salud, epidemióloga, doctora Roxana Araujo. Sus comentarios en el 3182-4375. Desde luego, algunas consultas se las trasladamos inmediatamente a nuestra invitada. Pausa breve y regresamos en un momento. Siete de la mañana con 49 minutos. Repetición de este diálogo, siempre se lo recordamos, hoy a las 11 de la noche aquí por los canales de BTV. Nuestra invitada, la exministra de Salud, doctora Roxana Araujo. Doctora, la pandemia ha mostrado una vez más la cara vulnerable del sistema sanitario del país. Sí, definitivamente. Desnudó todos los sistemas sanitarios del mundo, los desnudó completamente. Y miramos nosotros con asombro la comparación entre los países llamados del primer mundo y nosotros, en el sentido de que Alemania, en esos países considerados del primer mundo, ha sido de los que mejor probablemente trabajó, pero es que Alemania no es de ayer o de anteayer que viene invirtiendo en el sector salud. De hecho, esta señora que es tan admirada fue criticada en su momento por la gran inversión que ha hecho en el sector salud, a tal grado que imagínense que ellos tenían una disponibilidad de 30,000 unidades de cuidados intensivos y lograron pues dar cupo de 10,000 a otros países vecinos. Ellos ocuparon 20,000 unidades y las 10,000 restantes. Sin embargo, aquí venimos al otro lado y miramos Estados Unidos, cómo ha venido sorteando esta pandemia, porque casi nosotros tenemos algo similar. El sistema primario de atención en salud estamos casi igual, porque en el de nosotros se debilitó tanto que las personas, sí pueden ir al sistema primario, que no son más que los centros de salud, pero prefieren en algún momento irse directamente a una emergencia de un hospital, aunque su patología no sea de una emergencia de un hospital. Y entonces así hemos venido saturando el sistema. Si hacemos otro análisis nosotros del número de camas ocupadas o el porcentaje ocupacional de camas, hemos visto en un estudio que se hizo en el 2018, si mal no recuerdo, que a nivel nacional el número de camas que usted tiene es alrededor de unas 7,000, ya contando las camas de los hospitales privados, los públicos. Y esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que si nosotros tenemos una ocupación del 100% de todos los hospitales, ¿qué es lo que nos queda ante una eventualidad de una epidemia, de una pandemia? Nada. Entonces ahí es donde se tiene que fortalecer el sistema de atención primario, es decir, aquellos centros de salud donde en el nivel local se le resuelve el problema, pero se tiene que invertir en los hospitales. La carpa se mira más o menos, pero no es esa la inversión que necesita el sector salud. Claro, definitivamente. ¿Cuándo podremos, es bien difícil, y yo sé, pero cuándo podríamos retornar a la normalidad en el país particularmente? Nunca. No va a haber nunca esa normalidad que nosotros conocimos. No. Va a ser diferente. Esta pandemia nos deja con un temor hacia lo desconocido. Es decir, ya no vamos a ver cuando venga cualquier proceso que nos digan a nosotros que una epidemia de esto va a ser difícil.
esa normalidad no creo que la volvamos a tomar. Vamos a una nueva normalidad, ya con otras medidas, ya con otros conocimientos, ya con temor a otras cosas. Eso creo que ya va a ser, no es tan fácil. Creo que todavía nos faltan algunos meses duros en sortearnos, el no contagiarnos, el no volvernos a contagiar, el saber que no sabemos cómo nos va a ir al momento de contagiarnos, porque eso es de manera individual, cómo responde su organismo, como se lo decía. Pero esa normalidad que nosotros teníamos antes, yo lo miro muy difícil de que volvamos. Sí. Hay gente que cree que en diciembre se van a volver a las reuniones familiares, las reuniones de echarse los traguitos con los vecinos, con los amigos. Artistas que piensan que van a regresar a los espectáculos de grandes cantidades de gente, partidos de fútbol con 40 o 50 mil aficionados. ¿Eso lo ve lejos, doctora? Yo lo miro un poco distante. Esa es de las nuevas normalidades que yo le menciono. Sí. Es decir, durante este problema respiratorio y que no haya una vacuna, no podemos decir que vamos a volver a esa nueva normalidad, porque nos arriesgamos. Es decir, entre mayor concentración poblacional haya, a pesar de que a usted le digan que use la mascarilla, que use los anteojos o que use todo ese equipo, la careta, que es el equipo de protección personal, hay muchas personas que no lo usan. Es decir, vamos a ir entrando a esa nueva normalidad de manera gradual, con la conciencia de que somos nosotros los responsables de nuestra salud. Es decir, el gobierno nos da las pautas y todo, nos hemos ido a más de 5 meses a un aislamiento, que primero era una cuarentena, es decir, éramos 40 días que nos íbamos, pero ya a esta altura nosotros no podemos hablar de cuarentena cuando ya llevamos más de 5 meses. ¿Y por qué se hace en situaciones tan críticas esto? Por 2 razones. Una, si los sistemas de salud no están fortalecidos, en este tiempo le da a usted la oportunidad de fortalecer los sistemas de salud. Segundo, si la población se va a contagiar, que lo haga de manera segregada y no de manera simultánea. Porque el colapso, quienes o no, se dio en un momento aquí en el Distrito Central, cuando los hospitales mencionaban diariamente que tenían un sobrecupo de un 120%, tenían un cupo de 120%, que eso sobrepasa el 100% claro, de su cupo. Entonces, ahí es donde usted mira que colapsa. Los centros de triaje han sido sumamente importantes en el sentido de que la población pues tiene más confianza, va al centro de triaje, le hacen la prueba, pero aún falta más invertir en esos centros de triaje, porque hay exámenes muy especiales que se le deben de hacer a la persona para ver si no está entrando a un proceso de una coagulación intravascular diseminada, a un proceso inflamatorio, que la persona se los tiene que pagar en un laboratorio privado y que son sumamente caros. Y entonces todavía falta, es decir, esto lo que nos desnudó es que a pesar de lo que se diga, la inversión en el sistema sanitario ha sido deficiente. ¿Ha sido deficiente? Sí. Sí, y estamos a tiempo como para poder, hay gente que dice, bueno, la reapertura económica, esto se va a normalizar dentro de un par de meses, pero hay otros, como usted y que lo compartimos, lo vemos muy lejano, muy distante, sí, el retornar a la normalidad que teníamos antes de que apareciera la pandemia y que se tomaran decisiones allá por el 17 de marzo, todo ha cambiado. Y debemos, lo conversamos a nivel de familia con mi esposa, mis hijos, irnos adaptando a un cambio. ¿Quién iba a imaginarse, doctora, que por ejemplo los niños iban a recibir sus clases ahora por computadora, en iPad, es decir, estando en la casa, y yo veo a mi nietecita haciendo sus ejercicios, pero es porque las maestras les está diciendo a las 30, 32 alumnas que están conectadas. Entonces, antes era la escuela, y eso es solo un decir porque uno comparte y lo convive en el día a día, pero hay otras cosas que también ocurren así. Pero eso que usted mencionó es importante, pero son a las personas que tienen acceso a un televisor, a una computadora, tanto a un televisor, a una computadora y a un servicio de internet. Pero
Ya aquí mismo, en el Distrito Central, en barrios y colonias, que ese niño, en esa casa no hay una computadora, que en esa casa no pueden pagar, de repente pueden pagar un cable, pero no tienen acceso. Sí, tienen para pagar una cosa, no tienen para en todo eso se tiene que ir analizando en este momento, ya se vio esta eventualidad. Esta no va a ser la última pandemia por la que pasen los países, no sabemos qué es lo que viene a futuro. Hay tantas y tantos virus que circulan en la fase zoonótica, es decir, de animal, en la fase que se transmite de animal a animal, y que alguno de ellos puede evolucionar como y enfermar al hombre. Hay miles y miles, entonces lo que nos deja de experiencia todo esto es que debemos tener una mejor preparación, una mejor planificación, ya no mirar el sector educativo ni el sector salud como un gasto corriente, sino como una inversión. Yo creo que la población en general merece un trato con dignidad y mejores atenciones en salud, eso definitivamente. Y que no se sigan robando el dinero que es de la gente. O sea, cuando digo de la gente es centros hospitalarios que deben de hacerse, la compra de medicamentos, en el área de educativa, por ejemplo, meterle más. Es que eso siempre va a ser de la población. Sí. ¿Por qué? Porque los impuestos, bueno, que ahorita no se han pagado los impuestos, sí, pero cuando es un tiempo normal, ¿quiénes pagan los impuestos? La población. Sí. ¿Quién paga las cuotas? ¿De dónde salen las cuotas, los pagos de las cuotas de los préstamos a organismos internacionales? Del pueblo. O sea, los funcionarios de repente nos hemos equivocado porque somos administradores del dinero del pueblo, pero no somos dueños del dinero del pueblo. Ese es un gran error que se ha cometido. Totalmente. Bueno, coloquemos por favor consultas en este momento en el 31 82 43 75 para que pueda responderlas nuestra invitada, la exministra de Salud, la doctora Roxana Araujo. Y es fundamental, nosotros insistimos, no nos cansaremos nunca. No importa el gobierno que esté, tienen que hacerse las asignaciones presupuestarias a secretarías como de salud, educación, incluido aquí también, honestamente, cuando el caso lo amerita, seguridad, porque la seguridad es fundamental para que la gente pueda transitar y trasladarse a sus centros de trabajo y el poder caminar y el poder compartir con relativa seguridad. Pero si hay dos secretarías en las cuales el presupuesto debe de estar siempre muchísimo más alto que en otras áreas, sin ninguna duda es salud y educación. Colocamos por favor, compañeros, consulta en este momento para la doctora Roxana Araujo. En nombre del Señor, que pasen un buen día. La bendición en ustedes. Consulta número 1, dice. Los criterios científicos de nivel nacional e internacional es diferente. ¿A qué se deben estas opiniones médicas? 2, es tan cierto que la enfermedad vino a quedarse y ciertos médicos han manifestado que toda persona está con la infección. Lo que falta es el desarrollo. Bueno, otra pregunta, 13 prácticamente en una. ¿Habrá una seguridad en utilizar los elementos para evitar el virus? Y esto es porque en el caso de mascarillas que estaban vencidas y así otros elementos para utilizarlos. Agradezco mucho por colaborar en este virus. Dios y Jesucristo nos proteja de esta enfermedad. ¿Comentario, doctora? Bueno, son varias preguntas en una. Yo creo que cuando nosotros mencionamos que estos virus vienen para quedarse es por la experiencia que hemos tenido con algunos otros virus respiratorios, como es la variedad de los influenza, el mismo H1N1 que vino para quedarse. Entonces eso es lo que uno dice, pero realmente con el virus del SARS-CoV-2, que es este virus de la COVID-19, no sabemos todavía, desconocemos un montón de cosas que la parte científica y todos los estudios nos van a ir demostrando paso a paso cuando estos estudios estén ya finalizados, que es realmente a lo que nos enfrentamos. De manera, ahorita, en este momento, lo que le podemos decir es lo que hemos estado platicando en el transcurso del diálogo, en el sentido de que nos esperábamos una enfermedad respiratoria muy leve, sin embargo vimos la agresividad de la enfermedad en las personas que no eran adultos mayores, es decir, vimos la agresividad en personas menores de 50 años, que no era lo mismo que se decía al inicio. No son criterios diferentes,
Los criterios se manejan a través de lo que emana la Organización Mundial de la Salud, que en esta epidemia ha dado también tumbos en ciertas cosas y no nos ha llevado con una claridad como en otras ocasiones, que uno mira una luz al final del túnel. Todavía falta hacer unos consensos, sobre todo en cuanto al manejo, al tratamiento y eso, que haya un protocolo estandarizado a través de la Organización Mundial de la Salud para que estos criterios se unifiquen. Sí. ¿Cuáles son lo que ustedes, epidemiólogos, analistas y que tienen conocimiento de esto, en el futuro cercano, qué depara países con economías tan endebles como la nuestra, si esta pandemia continúa? Bueno, el problema de nosotros es grave en el sentido del desempleo, porque al final de cuentas las empresas, sobre todo las medianas y las grandes empresas están aseguradas. Y ahí yo no le miraría el mayor problema en ese sentido. Sin embargo, si nosotros en este momento hablamos de 400.000 a 600.000 personas que han sido suspendidas de sus empleos, y que no saben a ciencia cierta si van a regresar o no van a regresar, porque eso sí, muchas empresas han cerrado. Entonces, miramos un sector económico sombrío en el sentido de que no se les aseguró aquellas garantías que podían haber hecho subsistir esa empresa. Es decir, vimos en América del Sur cómo países implementaban que, por ejemplo, lo que usted debía en una entidad bancaria, durante el periodo de la pandemia se le suspendiera ese cobro y que posteriormente ese cobro se le trasladara a cuotas mínimas que usted pudiera ir pagando sobre lo que usted ya estaba pagando como una cuota. Es decir, no es que le están regalando ese periodo de gracia, sino que al final usted lo paga, pero de forma diferido. Sin embargo, en nuestro país eso no sucedió. O sea, las personas sí. Tenemos un problema grave, que no lo vamos a dejar de mencionar, nosotros todos como hondureños, con lo que es la empresa de energía de Honduras. Es decir, en este tiempo de pandemia, se lo digo por experiencia propia, se sobrevaloró el costo de la electricidad. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos una crisis si de por sí la economía es endeble y a usted su bolsillo se lo sigue escarbando empresas como esta, que no dieron el ancho ni van a dar el ancho porque ya se vio en los primeros años que fue un fracaso total? Y que se mantienen por intereses también de grupos económicos en el país vinculados con los grupos de gobierno, porque bueno, eso es una realidad. Y es que se lo digo porque es el sentir, claro, y el pensar de los hondureños, y como que no se nos escuchara. Es decir, como que la voz de nosotros como que fuéramos mudos. Pero ¿sabe qué ocurre, doctora? No es que se hacen los locos, se hacen los mudos porque tienen intereses, porque hay intereses económicos, y esa es la realidad. Si no, ¿de qué otra manera estas empresas existieran? Cuando digo existieran es la ENE, y yo siempre lo he dicho y no me canso de repetir, el ENE, Sana, Hondutel, no deberían de quebrar. No, hombre, ¿cómo va a creer que una empresa tan rentable donde usted todo... Solo recoge. Aquí, en Honduras no hay una persona, creo yo, de mínimamente, muy mínimamente, que no tenga un teléfono celular. Claro, ¿y cómo se podría creer que Hondutel no iba a ser rentable? Así es. Entonces, ¿por qué sí, con todos los aparatos y toda la tecnología que tuvo Hondutel, que se la trasladó a otra empresa, la otra empresa sí es rentable? Sí, bueno, y antes Hondutel hacía más bien transferencias de dinero a otras instituciones del gobierno. La gallinita del huevo de oro. ¿Cómo quiebra? Entonces, ahí es a donde, cuando hablamos del sector económico, aunque yo no sea economista, nosotros lo sufrimos y lo miramos. Entonces, ahí es hacia donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque el pequeño, el mediano, por decirlo así, empresario, es que al final va a sufrir las consecuencias de la pandemia. Es decir, aquella persona que le ha costado ese negocio durante tantos años, no la pudo sostener, no pudo sostener estos 5 o 6 meses que llevamos, no pudo pagar sus empleados, no pudo pagar la renta o el alquiler de su local y tuvo que cerrar. Y de esos no van a ser cientos, son miles de personas. Entonces, ¿y eso qué? Si ya no hay una persona de esas, ya no hay cómo pagar impuestos,
disminuye la captación. Hablamos tanto de los inmigrantes, hablamos tanto y los cuestionamos. ¿Y pero de qué vivimos nosotros? Sí, de las remesas. De todas esas personas que aguantan días, noches, semanas y todo lo que usted se puede imaginar para llegar a esos países y después, ¿para dónde regresa ese dinero? Para nuestro país. Y yo le digo, estamos ya finalizando, no es el tema, pero tiene que ver. Mire, ahorita que se hizo un centro de COVID en Olanchito, de las personas, sí, el pueblo y las aldeas y todo se han volcado en apoyo a las autoridades, al comité. Pero es impresionante cómo compatriotas que viven en Nueva Orleans, ¿sí?, en Miami, en Washington, haciendo actividades y mandando sus aportes para que sea una realidad centro de COVID. Olanchito, Nacaome, El Progreso, varios departamentos, o sea, se unen los que son oriundos de esos lugares, hacen actividades y mandan dinero para que sus alcaldes contribuyendo con sus alcaldes para que se hagan centros de triaje. ¿Qué significa aquí, doctora? Que es cierto, el gobierno, por la limitación en cuanto a presupuesto, número uno. Número dos, que se roban el dinero. Si no se lo robaran el dinero, y textualmente así es, se pudiesen hacer muchas cosas. Sí, estamos si no se lo robaran en la forma, y usted que ha sido ministra, sabe, y las presiones en esas posiciones que se dan, entonces ajustara el dinero, ajustara. ¿Cómo es posible que la gente escucha hablar? Bueno, los hospitales, que es lo más, 48 millones de dólares en 7 hospitales y con equipo viejo y con un montón de cosas. ¿Cómo va a gastar? ¿Cómo va a ser 49 millones sí, porque eso se entiende cuando hay una emergencia y que usted va a tener esos hospitales en menos de un mes. Claro. Entonces la viene y lo sacan de un apuro. Pero si estamos hablando desde abril y llegamos a agosto y todavía se siguen instalando las estructuras. Para dos de los 7. Pero entonces ya desde ahí dejan de ser móviles. ¿Por qué? Porque usted no lo puede mover a otro lugar porque en otro lugar tiene que tener una estructura similar a la que está instalando ahora, entonces deja de ser móvil. Solo sigue siendo una extensión como un centro de triaje. De triaje, pero tampoco es emergencia, pues, es decir, emergencia, porque lo que decimos, emergencia es una compra máximo un mes, por ejemplo. Pero debe estar instalado lo que usted necesita. Es doloroso y es difícil decirlo y es difícil aceptar cuando se ha fracasado en ese aspecto. O sea, y hay que aceptarlo. Yo creo que de eso se trata la dignidad humana. De si usted hace una cosa buena, pues lo felicito porque hizo una cosa buena y qué bien, porque entonces está salvando vidas. Pero cuando uno fracasa y no salen las cosas como deben de ser, no por culpa de uno, sino de repente por los intermediarios que uno pueda tener, entonces uno tiene que tener esa habilidad de aceptarlo y de disculparse con el pueblo. Hombre, si después de tantas cosas negativas, el pueblo aceptaría una disculpa. No, creo que sí. Claro, y también igual, y si no puede, y si son cosas que están fuera del control de uno en la toma de decisiones, entonces no, mire, presidente, yo le agradezco mucho, aquí está mi renuncia en forma irrevocable. Yo me voy. No, que mire que, no, yo ya le había planteado. Pero no engañarlo tampoco a él. O no engañarlo a él. No engañarlo a él, porque al final de cuentas, si son presidentes, no conocen todo, porque por eso están los secretarios de Estado, para que ellos sepan más del tema. Pero sí, claro, si a él le pintan algo tan bonito, algo tan así, claro. Yo soy la primera que yo me emocionaría y digo, sí, que venga. Pero si realmente eso fue un fracaso, lo siento mucho, señor, pero esto fue un fracaso, usted ya no puede estar ahí. Y yo le digo algo, doctora, yo le digo algo. Yo fui candidato alcalde, orgullosamente aquí de Tegucigalpa, en el primer periodo del hoy presidente de la República. Yo fui su candidato a alcalde. Y ese hombre trabaja. Ese hombre está encima, ese hombre pregunta, ese hombre está. Se le pueden criticar algunas otras cosas al presidente, como gobernante, como ser humano, pero es un hombre que trabaja. Yo no conozco un presidente, incluso se lo decía a él el otro día que platicamos, no conozco un presidente que trabaje tanto como trabaja el presidente, el abogado, con todo respeto, Juan Orlando Hernández. No lo conozco. Un hombre trabajador desde que se levanta hasta altas horas de la noche. Pero, y digo esto por lo que usted apuntaba en este momento, a lo mejor se ha equivocado
en la escogencia de sus funcionarios cercanos. Porque hay mucha gente, y también se le ha dicho a gente cercana de él, que lo engañan, que le dicen, presidente, usted no se preocupe, mire, presidente, todo esto está... y así quedan, presidente, vieran, y la gente como dice, viva Juan Orlando. No es cierto. No es cierto. La mayoría de sus funcionarios no solo le mienten, sino que también le tienen temor de decirle las cosas. Y para eso es un cercano colaborador, para decirle a su jefe, presidente o ministro, mire, estamos fallando en esto, estamos fallando porque uno debe de involucrarse también. Y decirle, pucha, yo recuerdo cuando el abogado Ramos Soto era candidato presidencial, yo andaba, pero pegado para arriba y para abajo, yo dormía donde dormía el abogado, y yo estaba con el abogado, yo iba, todas las llamadas, ahí estaba yo con él. Entonces, cuando no me parecía algo o creía que estaba actuando mal, yo decía, mire, abogado, tal, pucha, Jorge, no, abogado, yo lo estoy viendo, yo escuché, yo vi tal cosa. Ese es un colaborador cercano. Decirle a su jefe, decirle al presidente, en ese caso al candidato, qué cosas se están haciendo mal. Pero si solo le decimos solo lo bonito, no. Y la otra cosa es que el sistema sanitario no viene colapsando de ahorita. Así es, el sistema sanitario se dejó de invertir hace aproximadamente unos 25 o 30 años y dejó de ser preventivo y pasó a ser netamente curativo. Entonces, todo eso tenemos que ver. Esta división política nos hace ver solo las cosas negativas de los gobiernos actuales. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de recordar lo que pasó en gobiernos de la oposición. Eso no podemos dejar de mencionarlo, claro, tampoco. Correcto. Andan personas huyendo por esos cuestionamientos, que todavía nos hacemos preguntas también, ¿dónde está el dinero de ese tiempo? Entonces, o sea, el pueblo se viene haciendo esta pregunta no de este periodo, sí, no de este gobierno, sino que siempre se lo ha hecho. Tuvimos una mala experiencia con el huracán Mitch. Pésima experiencia durante el huracán. Es decir, hemos tenido la tolerancia de eso, de ser un pueblo aguantador. Y si aquí no se ha colapsado al 100%, en todo, doctora, no solo en el sistema de salud, en educación también, por ejemplo. Honestamente. Pero es que es mejor tener a un pueblo que no sepa nada de educación, a tenerlo sin salud, claro, en comparación definitiva. Esa es la gran diferencia, y hace poco me hacían esa pregunta. ¿Por qué somos diferentes a Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica hizo esto y nosotros no? Sencillamente porque Costa Rica es un país educado. Costa Rica hace 50 años le apostó a la educación y eso es un pilar fundamental para cualquier desarrollo de un país. Sí. Si nosotros el día de mañana llega alguien que realmente le apueste a la educación, posiblemente también vamos a tener menos personas enfermas. Sí, totalmente. Doctora, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Siempre es un enorme placer, un honor conversar con usted. Sus orientaciones y explicaciones son súper valederas y además la forma en cómo lo hacen nos agrada enormemente. Así que le dejamos, por favor, para que se despida, agradeciéndole una vez más el que nos haya acompañado aquí en el estudio. Bueno, decirle a la población que no se debe de perder la esperanza. Nosotros, la mayoría, somos un país, una población creyente de un ser supremo que no nos va a abandonar. De repente nos pueden abandonar las autoridades y muchas personas, pero Dios va a estar con nosotros. Esto no es fácil, no es una lucha fácil, es un virus que realmente todavía falta por conocerse muchas cosas. Desde el momento en que usted sale positivo por el COVID-19, pues ya desde ese momento la persona entra en angustia y no sabe cómo va a evolucionar. En este momento, la única vacuna que tenemos a nuestras manos es estas medidas de bioseguridad, es decir, el uso de la mascarilla, el de lentes, el alcohol gel, el lavado de manos frecuente. Ese distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros entre las personas es sumamente importante. El autocuidado es fundamental, pero sobre todo cuidemos a los niños y a los adultos mayores. Gracias una vez más, doctora. Muchas gracias. La doctora Roxana Araujo, epidemióloga, exministra de Salud, nos ha acompañado esta mañana en el diálogo. Les invitamos a la repetición hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por BTV, y mañana a las 7 estaremos conversando desde San José, Costa Rica, con el doctor Sixto Porras, consejero familiar. Sé que muchos de ustedes
Lo han escuchado, por ejemplo, en varios programas de televisión y en sus programas de radio, enfoque a la familia. Y la familia, si hay una consolidación en la familia, apuntado ya en los áreas de salud y de educación, de lo cual nos ha hablado la doctora Roxana Araujo en este momento, tendremos países completamente distintos, familias consolidadas. Por eso insistimos permanentemente en hablar de la consolidación familiar, el que hayan hogares más consolidados, en donde crezcan hijos con una autoestima bastante grande. Siempre por eso utilizamos nuestro espacio de diálogo para dar apertura. Estamos en el mes de la familia, pero siempre con regularidad lo hacemos porque consideramos que son aspectos fundamentales para poder tener familias unidas y que hayan países más felices, como Finlandia, por ejemplo. Uno de sus grandes éxitos de este país es la consolidación familiar, que los niños hasta la edad de 7 sobre 8 años es que van a la escuela. Antes se mantienen en el hogar. Una vez más, gracias a la doctora Roxana Araujo que nos ha acompañado esta mañana en la entrevista. Una brevísima pausa. Alejandra Rivera continúa hasta las 9 en punto de la mañana. Este servidor les decimos muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.